Bueno, mire, está bastante claro que la sociedad hondureña vive una situación difícil de violencia generalizada, que es necesario combatir la violencia, pero la violencia no se puede combatir o no se debe combatir con más violencia. Criminalizar la protesta social, por ejemplo, es un error gravísimo porque no se sabe cuáles son las consecuencias finales que eso pueda tener y aparentemente se pretende imponer un tipo de temor para que la gente no proteste y no se manifieste. Estamos claros, todo el mundo está de acuerdo con que se tomen medidas drásticas contra delitos como la extorsión y otro tipo de delitos de crimen organizado, pero eso, por supuesto, no debe hacerse extensivo a la lucha o a la protesta social, que es justamente una de las garantías de la libertad de manifestación, la libertad de expresión, es una de las garantías que están contempladas en la Constitución de la República y en los tratados y convenciones de derechos humanos que el mismo partido de gobierno ha citado para lograr este proceso de reelección o para poder participar en un proceso de reelección del presidente de la República. Luego, el tema de los militares, el tema del fuero militar ya había sido resuelto anteriormente. Hay sentencias de la Corte Suprema de Justicia que son antecedentes que no pueden bajo ninguna circunstancia modificarse. Los que delinquen, los militares o policías que delinquen, tienen que ser cuando hay un particular o un ciudadano común y corriente involucrado, tienen que ser juzgados en el fuero común, es decir, en el fuero civil, no en el fuero militar. Y las causas de inimputabilidad están ya contempladas en el Código. Además, existen doctrina más que suficiente, que es la que alimenta a la legislación hondureña. Es decir, no se puede venir y modificar porque el tema del cumplimiento del deber es un tema de mucho riesgo porque hay un margen de acción en el cual, por supuesto, el soldado o el militar actúa en la medida en la cual puede estar en riesgo la vida suya o la vida de una tercera persona. Pero eso no puede hacerse extensivo a actos de iniciativa propia de un militar o de un policía de atacar a un civil y de generar algún tipo de impunidad con relación a esto. Con este tipo de reformas o podrían aumentar la violación de los derechos humanos por parte de los militares, de los policías. Sin duda alguna, eso es un riesgo altísimo porque además prácticamente estarían asegurando algún tipo de impunidad. Y luego ese es justamente uno de los grandes riesgos que en el pasado se han venido señalando sobre el hecho de tener a los militares cumpliendo una función que le corresponde a la policía, que la policía es la que debe estar debidamente preparada. Estamos claros que la policía ha tenido muchísimos problemas, pero eso no significa que el concepto de policía no vaya aparejado de otros elementos, entre ellos el contacto directo y permanente y constante con la población civil y las posibilidades de poder medir el riesgo de la acción que están realizando. ¿Es un mal mensaje? ¿Se está queriendo congraciar el gobernante para utilizar a los militares en otros menesteres a su conveniencia? Ese podría ser una de las razones, pero también el hecho de infundir temor en la población, de infundir miedo en los sectores sociales o en los sectores políticos que eventualmente quieran o se vean en la necesidad de protestar por arbitrariedades o por acciones totalmente ilícitas. Se está viviendo como en la década de los 80, abogado. Es un riesgo, nosotros esperamos que no sea así, ¿verdad? Pero las cosas aparentemente están llegando a una situación de bastante riesgo en el sentido de que se está generando otros niveles de impunidad. Sabemos que hay impunidad en los sectores pudientes económica y políticamente. Eso no es nada nuevo en la sociedad hondureña, pero también el hecho de darle ese margen de discrecionalidad a los policías y a los militares sin que haya una formación adecuada previa es también sumamente riesgoso. Luego, en este tema, pienso yo que las distintas bancadas del Congreso Nacional tienen que analizar adecuadamente esta propuesta que ha enviado el presidente de la República y no simple y sencillamente dejarse llevar por un concepto de seguridad nacional. Lo que Honduras necesita no es seguridad nacional, Honduras lo que necesita es seguridad ciudadana. El concepto de seguridad nacional ha sido totalmente superado en América Latina y no es posible que nos retrotraigamos ahora
a la década de los 80 en donde prevalecía ese concepto de seguridad ¿Y esa nacional. figura del terrorismo? O sea, quemar un bus es terrorismo, abogado. Quebrar un vidrio, digamos, si se está en una manifestación, ¿eso es terrorismo? Es que quemar un bus podría ser considerado en algunas circunstancias un acto de terrorismo. Lo que pasa es que los conceptos de terrorismo están ya tipificados en convenios y tratados internacionales. ¿Cuál es el objetivo del terrorismo? ¿Cuál es el propósito del terrorismo? Por supuesto, si un grupo de antisociales queman un bus, como ha venido ocurriendo, se tienen que tomar medidas. Yo estoy de acuerdo como ciudadano en el sentido de que se tomen medidas drásticas, pero tratar de forzar y de aparejar una figura o un tipo penal a otro que no corresponde a la figura original, eso también es sumamente riesgoso porque eventualmente podría, repito, extenderse a otros sectores de la Y sociedad. endureciendo estas penas se va a disminuir los delitos, abogado, ¿crees? Mire, yo estuve leyendo también las declaraciones del diputado Yuri Sabas, que entiendo en este momento es el jefe de la bancada del Partido Liberal en el Congreso, y me parecieron bastante acertadas en el sentido de que él señaló con bastante claridad que la tendencia que hay a nivel mundial más bien es a ser flexibles en el tema de las penas. Por supuesto, hay algunos delitos en donde inevitablemente, de acuerdo con las circunstancias que viva un país y una sociedad concreta, tendrán que aumentarse, pero la tendencia a nivel mundial y particularmente en el sistema nuestro, que es el sistema romano-germánico y el sistema nuestro que está muy influido por legislaciones penales españolas, argentinas, italianas, es más bien a de flexibilizar y de buscar otras alternativas distintas a la simple sanción penal, porque si no va a haber un momento en el que como ha ocurrido ya anteriormente, los centros penales no dan abasto y a todo mundo lo mandan a la cárcel y después derivan en esas grandes masacres que ya en el pasado han sido condenadas mundialmente y que han ocurrido en Honduras.